De cerca con Caro Pereira es presentado por Nina Accidentes, Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Varas Grill, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas, RR World Travels, Leima Beauty y Gema Ena. Bienvenidos a De Cerca con Caro Pereira. ¿Cómo están? Una nueva semana juntos, una nueva semana para compartir la historia de inmigrantes de bien, esas historias que inspiran, esas historias que motivan. El día de hoy en este programa tenemos a una persona que queremos mucho en todo el equipo, porque además tenemos muchos años que nos conocemos, pero sobre todo es una persona que ha llevado luz a tantas y tantas familias de la comunidad hispana. Y estamos hablando de Jaín Vázquez. Qué alegría que estés con nosotros. Bienvenido. Un placer, Caro, estar contigo y qué bonitas palabras. Me hace sentir mucha felicidad al oírlas. Pero como nos estábamos hablando de la primera vez que nosotros compartimos fue hace 6 años, cuando estábamos en la otra locación Correcto. de la radio. Y lo primero que yo te quiero preguntar es, vienes de una familia colombiana, Correcto, de Barranquilla. de la costa Caribe. Jaín, cuando yo te pregunto, ¿cómo eran tus mañanas en Barranquilla, tu infancia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? De verdad que mucha felicidad. Yo pasé una infancia muy feliz hasta un punto. Yo viví en Colombia, ese punto donde en la costa Caribe, en el norte de Colombia, esa historia del narcotráfico no se oía mucho, porque no era Medellín, no era el interior. Y estaba muy chiquito, pero ya creciendo un poco, ese narcotráfico empezó a moverse en más ciudades. Y ya fue cuando se empezó a sentir preocupación. Cuando niño, mucha felicidad. Ya, digamos que de adulto, de teenager, comenzó un poco más difícil y eso fue lo que llevó un poco a la decisión de mis papás. Y esa decisión que lo vamos a hablar dentro de unos minutitos. Tú desde chamo, desde muchachito, tú eras buena estudiante, eras súper travieso, le dabas dolor de cabeza a tu mamá. ¿Cómo fue Jaín de muchacho? Mira, yo creo que yo era así, yo fui buen estudiante, me gradué con honores y me gradué, por ejemplo, en Colombia en esa época había un examen que se tomaba, no sé si se toma todavía, que era el ICFES, que era el examen nacional, que era el que te daba un ranking para entrar a las universidades. Me fue muy bien, pero eso no quiere decir que no era, digamos, quieto. A mí me botaron de un colegio de curas. Ay, Dios mío. Yo estudié en un colegio, Liceo de Cervantes en Barranquilla, Padres Agustinos. Me botaron en 7º grado de bachillerato, mis papás me pusieron en otro colegio que el rector de ese colegio había sido profesor de matemática de mi mamá, para que de pronto el profesor me tuviera como que el ojo encima. Pero fui buen estudiante, pero era de esos que de pronto me aburría en clase. Ajá. Entonces tenía que ponerme a hacer otra cosa porque si no, no me daba la hora. Probablemente porque tenías muchas ideas encima, porque querías hacer muchísimas cosas, pero tú sabes que eso es común. Yo estaba leyendo un estudio hace unas semanas que decía que aquellas personas que son muy productivas y muy eficientes tienen demasiadas ideas y a veces no saben cómo canalizar la energía. Así me pasaba. Así que estabas dentro de este estudio. Estamos hablando con Jaín Vázquez. Son 2 hermanos. Sí, soy yo y mi hermana. ¿Y tu hermanita? Es mi hermanita, 4 años menor que yo. 4 años menor que yo. Y cuando tú de niño te decían, Jaín, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Sacerdote me imagino que no, profesor tampoco. Abogado. Yo Sí. estudié, yo comencé Derecho en Colombia, ese era mi sueño, yo quería ser abogado. Bueno, un poquito adentro tenía, para que veas cómo es la diferencia, biología marina. Y una vez fui a la universidad y de eso que lo llevan a uno un tour y de verdad que no vi mucho entre la biología marina y era el otro lado que era Derecho y ahí fue donde me metí, ahí fue donde comencé la carrera de Derecho en Colombia. Y fíjate, cuando dijiste, ¿sabes qué? Quiero estudiar Derecho, ¿en tu familia ya venían con tradición en el tema de leyes? ¿O tu papi y tu mami en tu familia, qué era el oficio que más predominaba en su tiempo? Mis papás, mi abuelo fue fotógrafo a comienzo de siglo. A mi abuelo lo cría su hermana y cuñado, que imagínate, en esa época estamos hablando de familias que se llevaban 20 años entre el mayor y el menor. La familia de mi abuelo muere en la fiebre española, que fue el primer flu antes del COVID grande, que muere muchísima gente. Ellos eran de una finca en el interior de Colombia, en Antioquia, en la región de Medellín. Y a mi abuelo lo cría su cuñado, que era fotógrafo, estamos hablando de 1800. Mi papá fue fotógrafo y yo nada, yo de vaina tomo foto y con el celular. Pero tenía una tía
pero de verdad no habían abogados. O sea, mi tía trabajó en lo que en Colombia se llama la DIAN, que es como los impuestos, la agencia de impuestos o la oficina de impuestos nacionales, pero no tuve esa imagen de abogado. Yo creo que más que todo fue porque a mí me encantaba leer y me encantaba la ley. Hay algo que, por ejemplo, yo soy de esos que cuando estaba en la universidad, derecho constitucional, leer los casos de la Corte Suprema, me fascina. Y fíjate cómo fue esa transición, porque tú te vienes a los 19 años para acá, para Estados Unidos, pero tú ya habías comenzado la carrera en Colombia. Correcto. ¿Cómo fue que al final, ya nos vas a echar el cuento, porque al final comenzó allá, no la pude terminar, pero tampoco te la pudieron revalidar acá? Sí. ¿Cómo es el sistema de educación de leyes en Colombia, que estuviste 1 año y medio, y aquí en Estados Unidos? En Colombia es como todos los países en Latinoamérica, donde tú te gradúas como bachiller, de tu bachillerato o de la prepa, como le llamen en el país que sea, y vas directo a la universidad. Estudias 5 años de derecho y te gradúas como abogado y después haces una especialización. Yo hice 1 año y medio de universidad básica de derecho. Yo estaba tomando derecho romano, derecho constitucional, pero esas materias que estaba tomando eran materias de derecho en Colombia. Y cuando me vengo para Estados Unidos, nada de eso vale. Y entonces cuando tú hablas, por ejemplo, ¿cuál era el perfil del estudiante de derecho en Colombia? Digamos que en la universidad donde yo fui, que es la Universidad del Norte en Barranquilla, era mucho derecho litigante, gente que tú dices que hay 3 personas y hay 5 argumentos. Todo el mundo está peleando y todo el mundo está debatiendo. Era una época difícil en Colombia porque era una época, yo soy de los 80s, o sea, nací en el 80 y una generación donde vivimos el narcotráfico, vivimos esa situación difícil de Colombia. Por ejemplo, unas elecciones presidenciales donde 3 candidatos presidenciales fueron asesinados, donde hubo una reforma constitucional, donde el país estaba en un revuelto y hubieron un poco de hechos que llevaron a que el país estuviera desbalanzado más de lo que estaba normalmente. Y ahí fue esas ganas de querer seguir adelante. Yo digo, y muy común digo, que si yo me hubiera quedado en Colombia por esas ganas de trabajar, por esas ganas de trabajar en la comunidad, de pronto trabajar para sacar el país adelante, de pronto no estuviera parado el día de hoy. Las cosas se dan como se dan. Tantos abogados, tantos fiscales, tantos que fallecieron o que fueron asesinados en Colombia, uno nunca sabe. Total. Y fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, cuando tú decides y le compartes a tus papás que quieres ser abogado, ¿quién fue el primero de los dos que dijo, claro, hijito, lo que tú quieras, aquí vamos? O, muchacho, de verdad, te vas a meter a derecho. Sí, sabes que yo tenía, creciendo, mi mamá me puso un pedazo de papel, no sé dónde lo sacó y sé que ella no se lo inventó porque es un dicho que anda dando vuelta por ahí. Es uno de esos proverbios anónimos que dice, y algo parecido, si vas a ser zapatero, sé el mejor, si vas a ser cura, sé el papa. Básicamente lo que tú decidas, trata de ser lo mejor que puedas de eso. Mis papás me apoyaban 100%. Si yo hubiera escogido cualquier carrera, ellos me hubieran dicho, ¿pero qué vas a hacer con ella? Fíjate que aquí tenemos una foto de tu mami, tú muy pequeño, así viendo a tu mamá como con una cara de ilusión. ¿Jaín era el niño de mami? ¿Era el consentido de mami? ¿Cómo era tu relación con tu mamá? Sí, hasta el día de hoy. Mi mamá dice que soy su bebé. 44 años que voy este año y todavía sigo siendo el bebé de mi mamá. Una buena relación que no siempre ha sido fácil por la distancia. Mis papás viven en la Florida, mis papás viven en Miami. Yo tomo una decisión a los 21 años de venirme para Texas y comenzar un futuro acá, dejando a mis papás en la Florida, pero siempre ha sido una relación cercana. Yo hablo con mis papás y con mi mamá todas las semanas, casi todos los días. ¿Crees que uno de las plataformas y de los valores más fundamentales de Jaín en este momento? ¿Cuál es uno de los valores fundamentales que tú dices, yo soy lo que soy gracias a...? Va a ser gracias a mi papá y a mi mamá, a la honestidad. Es la honestidad. Y te voy a decir una cosa. En esos mensajes que le quedan uno grabados de por vida, mi papá me dijo una vez, el dinero, lo que tengas, viene y va y te lo quitan. Pero tu nombre es tu nombre. Eso nadie te lo puede quitar. Solamente tú lo puedes dañar. Y ese ha sido algo que siempre he tenido presente. O sea, no importa si es, digamos que en la vida personal o la vida profesional, ha sido algo que siempre ha estado presente. Fíjate que tú comentaste, Jaín, y nos vamos un poquito para atrás. Cuando tú comienzas a estudiar Derecho, pero antes de eso, en Estados Unidos, pero antes de eso, el venirte para acá, ¿tú te acuerdas el dolor de barriga que tú tenías, lo difícil que fue para ti el llegar a Florida? Inicialmente fueron a Florida. Correcto. Recuerda y comparte con nosotros esa sensación, porque son muchos los inmigrantes que nos están viendo, de ese primer proceso, 19 años, dejar Barranquilla, venirte a Florida. ¿Cómo fueron esos primeros años de Jaín como inmigrante? Mira,
El día de hoy gente lo ve a uno y me ve como abogado y dice, ah, no, tú la tuviste fácil, y nunca fue así. Yo tuve una vida, digamos que hasta cierto punto de privilegios en Colombia. Gracias a Dios mis papás me pudieron dar en ese momento en Colombia muchísimas cosas, pero eso se acabó el día que me monté un avión y nos vinimos para Estados Unidos, nos tocó comenzar de cero, como le tocó a muchos inmigrantes. Y fue difícil. A los 19 años yo tenía un plan de vida, o sea, lo que uno quería hacer. Ya tú estabas poniendo en ese mapa de los punticos que vas a conseguir en tu país. Dejas amistades, dejas novias, dejas digamos que ese grupo de apoyo familiar y de apoyo de amistades que tiene uno para comenzar de cero. Para comenzar de cero y recrear una nueva imagen. O sea, en esa época muchísimos colombianos, muchísimos amigos también se vinieron para acá, pero éramos todos tratando de identificar qué éramos. En un nuevo país, en una nueva cultura. Yo he venido a Miami anteriormente, y había estado en la Florida y había estado en Estados Unidos, pero no es lo mismo cuando tú vienes para acá. Y cuando te toca levantarte y trabajar, te toca salir adelante y te toca empezar a pensar qué vas a hacer. ¿Cuál es ese paso? Porque aquí, ese paso que tomas va a tener ramificaciones en el futuro. Es muy difícil y a veces imposible echar para atrás, digamos que el par de errores que cometes sin pensar. Y cuando hablamos de errores, ¿qué crees tú que quizás dijiste, mira, aquí estuvo mal, no debía hacerlo? Esa es la recomendación que yo les doy a los inmigrantes, no se vayan por ahí no es que quizás, si no hubieses hecho eso, al final las cosas pasan por algo. Pero si no lo hubieses hecho, quizás tu proceso de adaptación migratorio hubiese sido más fácil. Mira, sabes que yo he pensado eso. En el pasado, por ejemplo, cuando yo estaba comenzando, y esas son cosas de la vida que uno le dan. O sea, a mí me tocó comenzar la universidad tarde. Yo no comencé, por ejemplo, la universidad a los 18 años. Sí la comencé en Colombia, pero aquí en Estados Unidos no fue así, no como los muchachos graduándose del high school. De pronto, el haber comenzado un poquito antes me tomó tiempo. Comencé a los 24 años la facultad del bachiller, o sea, el primer título que me tocó hacer en Estados Unidos antes de ir a Derecho, porque yo tengo un título en Psicología, que es mi undergrad o el título universitario, y después la Facultad de Leyes, pero al final del día, el día de hoy ya no lo veo así. Lo que sí puedo decir es no mirar esos percances, no mirar esas trabas como dificultades, como cuando se te va cerrando el lente. Esa vida que a veces tiene uno como inmigrante, o esa visión que tiene uno como inmigrante que se va cerrando y uno ve, no puedo salir adelante, no puedo hacer esto, es lo que a veces te prohíbe salir adelante. Y es difícil decirlo, o sea, el no salir adelante te prohíbe salir adelante, sí, es cerrar esa mente y empezar a pensar que de pronto no vas a tener esa oportunidad. Ahora, echando para atrás el reloj, me doy cuenta que eso y esos sufrimientos y esas noches sin dormir y esas ideas de tengo que ir a la universidad y esos préstamos que me tocó sacar de universidad. Y luego pagarlos. Y luego pagarlos y luego graduarte y mandar resúmenes y de pronto tu nombre, porque es en español, el apellido en español, no te llaman de vuelta en oficinas de abogados. El día de hoy son lo que me formaron. El día de hoy son esos problemas, esos retos, esas tristezas, esos momentos de llorar, porque es beneficioso llorar de vez en cuando. Total. Es lo que me hace en el día de hoy. Y en esos momentos difíciles, además de llorar, ¿a qué se aferras ahí? En los momentos difíciles, en crisis en tu casa, en tu familia, con tu mami, con tu papi, a nivel monetario, ¿a qué se aferras ahí en los momentos difíciles? Ha sido diferente. Hay algo que siempre es constante y yo soy una persona que yo creo en Dios y tengo una fe y siempre ha sido parte de mi vida. Digamos que en diferentes momentos de la vida he tomado diferentes facetas, pero yo digo en familia. Por ejemplo, pasamos momentos difíciles. Por ejemplo, recién llegados a Estados Unidos como inmigrantes aquí, a mi mamá le detectan cáncer de seno y tenemos que pasar por ese momento como familia y yo muy alejado de ellos. Ellos en la Florida, yo acá sin la posibilidad de poder ir cada semana o arrancado sin un peso, tratando de ahorrar lo que uno puede para ir a visitarlos y venir de vuelta a seguir trabajando, porque aquí ya yo estaba casado y tengo a mi esposa y estábamos tratando de salir adelante. Y más que todo en esa familia ha sido ese trabajo en equipo de mi esposa y yo. Llevamos 22 años de casados y 22 años de casados que duramos los primeros 15 sin niños, claro, que fue esa época donde más difícil la pasamos porque era tratar de salir adelante.
Y sin ella no soy hoy. Yo digo que los dos fuimos a la Universidad de Derecho. Si yo no hubiera estado con ella, yo no hubiera podido hacer lo que soy el día de hoy. Fíjate qué belleza como habla de la esposa. El amor te trajo de Colombia a Miami, el amor por tu familia, porque Correcto. evidentemente usted no se podía quedar allá, su mamá Correcto. no le iba a dejar allá a ese muchacho, se lo trae para acá. El amor te trae a Texas. Correcto. Y ahí conoces a tu esposa, que además tienen una familia preciosa después de 15 años. Bueno, ya, son varios, ya no Ah. solo son dos. No, somos cuatro, Ajá. somos cuatro. Eitan tiene 7 años y Ujú. Gila tiene 5 años. Además que son bellísimos, la parejita, que uno dice, La ay, la parejita ya está, qué belleza. ¿Cuál de los dos es más travieso, así como Jaime de niño? Yo creo que los dos tienen un poquito de mí. El niño es más pensativo, de pronto él aguanta un poquito más a veces emociones y esa parte la tengo yo, pero la niña tiene esas explosiones de emociones que también las tuve creciendo. Yo veo partes de los dos ahí. Fíjate que hay personas que dicen que, bueno, que quizás sacó lo mejor de ti. Qué maravilla que nuestros hijos saquen lo mejor de cada uno, de la mamá y del papá. Pasaron varios años para que tú iniciaras tu carrera como abogado acá, pero además estábamos hablando hace un ratico que no todos los abogados logran ser fiscales. Y tú lo lograste. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué se lleva, qué se necesita para llegar a ser fiscal? Mira, como te comentaba hace un momento, en Colombia la idea mía, yo quería trabajar en el gobierno, pero no en esa idea del gobierno que voy a trabajar en el gobierno para montarme en una corbata y una posición política, sino que en esa época en Colombia, en la situación del país, yo quería ser parte del cambio. Uno joven, idealista, de pronto hasta ignorante, de verdad, de cómo funciona esa mecánica del gobierno. Y al venirme para Estados Unidos, pasa todo ese tiempo, estando aquí, me graduó de psicología, después me graduó con el doctorado en leyes. Yo salgo de la universidad en una situación difícil del país porque fue después de la crisis económica, de cuando el mercado de la vivienda se cae. Y no había trabajo, no había nada de trabajo. Tú mandabas las hojas de vida a firmas de abogados y no te respondían. En parte, mucha gente te decía, no, es que si te ven con el apellido hispano, mucha gente no te va a contratar también. Existe todavía ese poco de discriminación. De pronto, el día de hoy, 15, 16 años después, muy diferente, pero a mí me entran las ganas de lo que yo quería hacer. Y yo aplico a la Fiscalía del Condado de Dallas para ser fiscal regular en una corte litigio. Y me dan la gran oportunidad de algo que es mucho más allá de lo que yo quería, que es, yo entro en la corte y trabajo en una corte común y corriente como todos los fiscales, manejando casos criminales, pero después me dan la oportunidad de ser el fiscal antifiscal. Ese fiscal que estaba encargado de reducir crimen, no meter gente en la cárcel, de trabajar, por ejemplo, en programas de rehabilitación con menores, gente que de pronto tuvo problemas de alcoholismo y tenía un DWI y ya estaba con el segundo, tratar de trabajar con la corte, con el juez, con los abogados de defensa en programas de rehabilitación para reducir los cargos. Me conectó mucho con la comunidad, que después me abrió las puertas a trabajar en inmigración. Entonces fue una experiencia muy bonita, porque por un lado, cuando estás en corte ves esos casos horribles de una persona que falleció, de una persona intoxicada que mató a alguien. Pero después ves el otro lado, de que sabemos que todos cometemos un error, pero si agarramos ese error con suficiente tiempo, de pronto cambiamos una vida. Y fíjate qué bonito, porque además fue coherente a lo que tú querías. Ese Jaime que estaba ilusionado con hacer algo realmente de cambio, de movimiento en la comunidad, y se logró aquí como fiscal. Ahora, ¿tú recuerdas ese caso más difícil que tú dices, esto me marcó, Caro, el caso más difícil que tuve como fiscal? Bueno, te voy a hablar, por ejemplo, uno de los objetivos que uno tiene como fiscal y cuando estás comenzando en la fiscalía, no es solamente el caso que tú manejas, sino tener la oportunidad de que la oficina de la Fiscalía del Condado de Dallas son más de 200 y pico de fiscales y se están manejando casos. Hubieron dos, uno donde yo no fui parte, pero simplemente fui un testigo, no testigo de la corte, pero el testigo de lo que estaba pasando sentado en la audiencia. Y fue un caso donde desafortunadamente una muchacha perdió la vida por una persona que estaba manejando intoxicada. Y eso me marcó de por vida con la idea de lo que esa decisión que tú tomas, cómo te puede cambiar la vida. Una persona que tomó una mala decisión, un trago de más, y ese trago de más causó una
cantidad de consecuencias irreparables para la vida de muchas otras personas. Y el otro fue trabajando con la unidad de protección de animales, de crueldad de animales, que era una unidad nueva creada en la Fiscalía, que se generó en esa época porque empezaron a haber casos de crueldad de animales contra perros y gatos, y era tratar de educar a la comunidad, de verdad, porque en muchas ocasiones, en todas las comunidades, no solamente la inmigrante, pero en comunidades, por ejemplo, de bajos recursos, de pronto no tenemos esa educación de cómo tratar a los animalitos o de que haya consecuencias cuando tomas acciones negativas en contra de ellos. Esas dos cosas me marcaron la vida. Y fíjate que aquí hablamos, además de toda tu experiencia que has tenido en todas estas etapas. Ahora bien, cuando logras la oportunidad de decir, epa, ¿será que me voy por migración? Yeah. ¿Por qué migración? Eso me lo vas a decir en un ratico, porque nos tenemos que ir a la pausa comercial. Y quiero inmediatamente hablarte de que quizás en nuestros países la medicina no funciona como funciona en este país. ¿Tú tienes médicos primarios en este país? Probablemente no, porque crees que es muy lejano, porque crees que puede ser muy costoso. Te quiero hablar de mis médicos primarios en este país, Clínica Hispana Vida Sana. Desde hace 5 años yo me atiendo con ellos. La doctora Laura, el doctor Rafael, tienen cualquiera de sus 3 sedes, tanto en Dallas, en Fort Worth o en Plano. Y si tú crees que es muy costoso, son apenas $30 la consulta. Y si no tienes tiempo porque trabajas mucho, hasta los domingos te atienden. Así que te quiero hablar de mis médicos primarios en este país y es Clínica Hispana Vida Sana. Ahora bien, ¿tú quieres quedar como un rey con tu esposo y no sabes dónde comprar? Pues en Joyería La Francia, en cualquiera de sus 3 sedes, o en Florida o aquí en Dallas. Oro 14 y 18 quilates, siempre, siempre esperando por ti. Probablemente tú estás sorprendido con este tema, toda esta belleza que ustedes ven en la parte de atrás, y eso tiene que ver con un trabajo en conjunto de Lynch, mi esposo, en todo el diseño, en dirección y fotografía, pero también con un trabajo en conjunto con Graphic Center y MB Fiestas, que inicialmente comenzaron con decoraciones para cumpleaños y bodas y ahora están completamente diseñados para hacer lo que tú creas, lo que tienes en mente para tu trabajo y para tu negocio, ellos lo hacen por ti. Y ahora bien, antes de continuar con la entrevista con Jaime Vázquez, usted quiere comer algo delicioso venezolano en Louisville, Lucy's Bakery, que es la primera lonchería del Metroplex, que tiene ahorita un menú extendido pensando en ti, trabajan hasta los domingos, así que si quieres comer sabroso en un ambiente lindo y con atención de calidad, Lucy's Bakery están esperando por ti. Continuamos con Jaime Vázquez. Qué maravilla, estoy muy contenta de que estés aquí, Jaime, porque la admiración y el respeto que te tenemos en la comunidad es enorme. Y precisamente, ¿por qué inmigración, más allá que tú seas inmigrante? Hay gente que dice inmigración, no quiero saber nada. ¿Por qué sí en inmigración? Bueno, yo tenía esa reacción y te cuento por qué. Cuando nosotros nos vinimos 99, ya 25 años de estar aquí, mis papás pasaron por una experiencia horrible con un abogado de inmigración en la Florida, donde básicamente este abogado casi nos termina, nos daña la oportunidad de estar en este país, le daña la oportunidad a mis papás, hasta el punto donde yo no quería nada que ver con inmigración. Tanto así que yo ni siquiera tomé una clase de inmigración en la universidad. Porque en la universidad básicamente tú no vas a la universidad a aprender, más que todo vas a que te enseñen a leer, a analizar, a crear argumentos. Pero yo ni siquiera quería tomar una clase de inmigración por esa experiencia que tuvimos que casi nos daña, digamos que esas ganas de tener el sueño americano. ¿Qué pasa? En el trabajo con la fiscalía, eso me abre las puertas a mí para empezar a trabajar con consejos municipales, con las escuelas, con las alcaldías, con iglesias, organizaciones comunitarias, y empiezo a ir a hablar y empiezo a ver esa necesidad de verdad que todavía existe y que todavía existe el día de hoy en nuestra comunidad de información. Y más que todo la relación en ese momento por parte de la fiscalía eran las personas que eran víctimas de crimen y eran esos casos relacionados a la visa U. Y empezabas a ver todo ese sufrimiento con la falta de información, cómo a veces se perdían esas oportunidades. Y se me presentó una oportunidad de ir a trabajar en inmigración y no lo pensé 2 veces. Tomé esa decisión, dije, ya yo cerré un capítulo aquí, hice lo que quería hacer, para seguir creciendo tengo que tomar esta decisión y la tomé. Fíjate cómo uno se diferencia, porque sin duda alguna aquí en Texas, en Estados Unidos en general, pero en Texas yo creo que hay muchísima oferta de abogados y de dealers. O sea, tú ves dealers en todos lados y ves abogados en todos lados. ¿Cuál es ese sello que tú dices? ¿Cómo diferenciarse, Jaime? Lo hablamos hace un ratico. ¿Cómo diferenciarse, Jaime, de otros abogados? Cuando la gente piensa en Jaime,
¿Qué quieres tú que piense? Yo quiero que volvamos a ese punto, a esa honestidad. Cuentas claras, amistades largas. A mí en muchísimas ocasiones me va a tocar decirle a un cliente, desafortunadamente no hay nada que podemos hacer, pero de igual manera le voy a dar el tiempo de la consulta y le voy a contestar las preguntas como si fuera un caso que pudiéramos hacer. ¿Por qué? Porque yo al final del día me quiero ir para mi casa, quiero poner la cabeza en la almohada, quiero dormir tranquilo y saber que vamos a agarrar casos difíciles, que vamos a pelear por los clientes, pero que no le vamos a mentir, porque sí. Hay desafortunadamente gente que solamente te va a decir algo por el interés de que lo contrates sabiendo de que no hay nada que se pueda hacer. Yo quiero mantener eso, saber que si hoy no te puedo ayudar es por una razón, pero si algo pasa mañana, pasado mañana, dentro de un mes o un año, tú vas a volver donde mí porque yo te hablé con la sinceridad. ¿Ha cambiado el perfil del inmigrante desde que tú iniciaste en este camino como abogado? ¿Ha cambiado el perfil del inmigrante hispano aquí en Texas? Sí, yo digo que es cíclico. Yo digo que, bueno, no tanto cíclico en el sentido de que cosas que se repiten, pero digamos que es una montaña rusa. Cambia por la situación de los países en Latinoamérica. Y hemos visto movimientos diferentes. Por ejemplo, los números que vemos el día de hoy de ciertos países no se veían antes. Pero eso no quiere decir que va a ser constante. Ya ahí a mí me han tocado 3 diferentes presidentes, ya me han tocado diferentes ocasiones donde vemos cómo algo puede reventar en algún país, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, en África, en el Medio Oriente, y cómo eso puede cambiar esa faceta del inmigrante. ¿Qué es lo primero que debería hacer un inmigrante, a tu parecer, cuando llegue acá a Estados Unidos? Es decir, ¿cuál es ese plan probablemente que tú sugieres, recomiendas de inmigrante a todos ellos? Primero que todo, informarse, pero informarse de la forma correcta. Eso es importantísimo. El día de hoy vemos por medio de las redes sociales, por medio de todas estas plataformas, una cantidad de información, pero es importante entender que no toda esa información es cierta. Y como cuando uno va al doctor, si te van a hacer una operación, si te van a hacer un tratamiento, de pronto es bueno que busques una segunda opinión solamente para que te contesten las preguntas de una forma diferente. Haz eso. Como inmigrante, uno de los peores errores, y yo siempre he dicho y comienzo el año diciendo, esta es la campaña del año, es cero disidia. No dejemos para mañana lo que puedes hacer hoy. Lo peor que tú puedes hacer como inmigrante es que las cosas se te acumulen. Ves, tengo una consulta, tengo una segunda consulta. Si tienes que tener una tercera con otro abogado, tenla, pero infórmate. Y que no te pinten ese paisaje tan bonito que de pronto otros abogados te han dicho que no. Ahí es donde caen muchísimas personas en esa, digamos que ese fraude migratorio que existe. Cuando varios abogados te han dicho que no se puede y hay uno que te dice que sí, no te vayas solamente con ese. Evalúa esa recomendación que te han dado. Fíjate que muchísimas personas han sentido este tipo de desesperación en estos casos y muchos acuden al tema individual. Es decir, yo lo hago, no es tan complicado, yo lo puedo hacer de manera personal, en un cursito, en una clasecita en Instagram, que Instagram a veces puede ser tan riesgoso porque la gente lo asume como que si fuese verdad. ¿Qué le dices tú, chico, a esta gente que quiere hacer todos estos trámites porque la comadre de la comadre lo hizo? Correcto. Tú no le pones el futuro de tu familia a ti mismo o a cualquier persona. Y sí, puede que sea costoso. Hay abogados de todos los sabores y todos los colores. Van a haber abogados que son muy caros, van a haber abogados que son muy baratos. Tú tienes que encontrar ese punto medio que te haga a ti sentir bien, pero tienes que tener esa asesoría legal. Hombre, si al final del día tú tomas la decisión que quieres hacerlo, es tu decisión, pero por lo menos infórmate, por lo menos ve a la consulta, por lo menos habla con alguien, asesórate. No estamos hablando solamente de ti, estamos hablando de tus niños, estamos hablando de tu familia, estamos hablando de gente que depende de ti. De pronto tú estás solo aquí en Estados Unidos, pero afuera hay gente que depende de esa decisión que tú tomaste. De pronto esa decisión no fue simplemente montarte en un avión, para unos sí lo fue, para otros no. De pronto para otros fue cruzar el Darién. O sea, tú has tomado demasiadas decisiones en tu vida. Puede que sean por un lado o por el otro, puede que hayan sido más fuertes para unos que para otros. Pero no canceles esa oportunidad de tener tu sueño por una decisión muy rápida. Cuando yo estaba haciendo todo este proceso, porque además aquí tenemos algo en común, todos somos inmigrantes en este país y todos lloramos en algún momento y nos desesperamos y decimos, Dios mío, ¿será que esta fue una buena decisión? ¿Tú te cuestionaste el venir para acá? En algún momento tú dijiste, Dios mío, ¿qué hago acá? Sí. Yo no cuestioné la decisión de venirme porque a mí me tocó venirme.
O sea, no había de otra y tampoco iba a venirme para acá o pensar quedarme en Colombia y que mis papás se vinieran para acá. Cuestioné la situación, cuestioné lo que llevó a que esa situación se presentara y nos tuviéramos que venir. Por mucho tiempo también cuestioné el futuro que iba a tener aquí. Lloré. Si tú no lloras, de verdad no estás sintiendo de verdad lo que estás viviendo, en mi opinión personal. Pero sí cuestioné mucho a veces la idea de venirnos para acá, pero el día de hoy fue lo mejor que pudo haber pasado. Fíjate que una de las cosas que yo siempre lo comparto en redes es, ciertamente uno muchas veces puede dudar, porque todos tenemos crisis y dudamos, Dios mío, ¿será que es la decisión correcta? ¿Será que nos vinimos de manera correcta para acá? Pero en ese momento lo que yo siempre aconsejo, Jaín, es recordar todo lo que has avanzado. Correcto. ¿Cuáles fueron esas motivaciones? Pero sobre todo, ¿qué has hecho hace 2 años? ¿Cómo estabas hace 2 años? ¿Cuál era el carro que tenías hace 2 años? ¿Dónde vivías hace 2 años? ¿Qué es lo que has evolucionado hace 2 años? Esas cosas, esos pequeños tips de inmigrante a inmigrante, creo que te pueden dar esa luz para continuar. Como abogado migratorio, ¿cuál ha sido el caso más feliz, con final feliz, pero que te costó un montón? Y dice, Dios mío, qué bueno que tuvo un final feliz. ¿Recuerdas? ¿Tiene rostro ese caso? Mira, yo tengo muchos de ellos. Gracias a Dios, llevo más de una década haciendo esto y gracias a Dios he tenido esos casos tristes, pero los casos felices han sido más que los tristes. Y ojalá se siga siendo de esa forma. Pero mira, recientemente tuve uno donde una señora, múltiples abogados le habían dicho que no podía recibir la residencia. Esa señora me tocó ir hasta Harlingen, a una cita de inmigración en Harlingen, en la mitad de la nada, en la frontera, tenía cita para la residencia y ella no había podido venir a visitar a su familia por el miedo de cruzar el checkpoint de las 100 millas, porque no puedes. Correcto. No se podía montar en avión, los hijos tenían que ir a visitarla a ella, ella no podía salir de ahí. Llevaba 20 años en esa franja entre la frontera y las 100 millas, que de pronto uno dice, bueno, pero estaba aquí. No es lo mismo. No es lo mismo cuando no puedes ir a visitar a tus nietos, no es lo mismo cuando no puedes ir y pasar Navidades. Estás dependiendo de ver a tu familia que te vayan a visitar. Y gracias a Dios le dieron la residencia. Y lo más bonito de eso ha sido el contacto. No fue un cliente que dejó de verme y ya más nunca gracias, sino que me han llamado. Y me han llamado y siguen en contacto conmigo y de vez en cuando me mandan un mensaje. Y ha sido bien bonito porque no es como que uno se halaga a uno mismo, pero yo me senté con ellos y les expliqué los riesgos y les dije, si estamos los dos dispuestos a tomar el paso adelante, yo estoy dispuesto. Y se presentó. Yo tenía los argumentos legales para poder ganar el caso y tuve la oportunidad de hacerlo. Qué maravilla. Bueno, evidentemente, si siguen en contacto contigo es porque estás haciendo un buen trabajo. Eso quiere decir que estás haciendo un buen trabajo, Jaime. Ya son muchos las personas en común que han llegado también a esa posición. Ahora, estamos hablando de este caso que es el más lindo, el más feliz, que fue muy trabajoso, pero fue muy lindo. Ahora, como abogado de inmigración, el más retador, el que tú dijiste, mira, no sé cómo va a salir, no sé si ni siquiera va a tener final feliz, pero el que sufriste y llegabas a casa con la cabeza así gigante con tu esposa y le decías, mira, no sé, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál fue ese caso? ¿Lo recuerdas? El más retador. Tuve uno donde dependía más del trabajo que yo iba a hacer. ¿Qué quiere decir? Que el objetivo era conseguir la residencia y era una petición familiar, pero era más allá lo que dependía de que este padre de familia pudiera obtener la residencia, porque había niños con discapacidad involucrados. Y era esa idea de que había que hacerlo residente, había que hacerlo ciudadano después, porque los niños lo necesitaban aquí. Y fue batalloso. Y ahí es cuando dudas a veces de, tomé la buena decisión, estoy poniendo a mi cliente en peor riesgo. Pero gracias a Dios también se dio, ¿no? Mira, ¿cómo haces, Jaime, para llegar a la casa después de un día así súper saturado de información de la vida de otros? Porque estamos hablando que esto es migración. Correcto. ¿Cómo llega a la casa para canalizar todas esas angustias, ansiedades y estrés con tu esposa, tus hijos? ¿Cómo canalizas tú la ansiedad y el estrés? Mira, ha sido trabajo de tiempo. Gracias a Dios yo no he sido una persona que ha necesitado del alcohol o salir para limpiar y, digamos, borrar la mente. El día de hoy es ver a mis niños y compartir con ellos y sentarme, por ejemplo, con el mayor a construir un Lego y con la niña a disfrazarme de algo, jugar con ella o lo que sea.
Pero más allá de eso, ha sido de verdad un trabajo de día a día de separar. Separar el trabajo y la casa. Y no llevar a la casa el trabajo, pero sin perder la empatía. Porque ese es un problema grave que hay. Y lo hay en el derecho. Lo hay en la práctica de derecho, lo hay donde cuando tú hablas de casos y casos y casos y ver consultas, los casos empiezan a aparecerse, las historias empiezan a aparecerse y se te empieza a quemar ese nervio y empiezas a sentir que ya cualquiera es igual, pero no puedes perder esa empatía con el cliente porque para ti puede ser que todos son similares, pero para ese cliente es su vida. Él no sabe de los otros casos que tú tienes. Qué complicado puede ser y más complicado aún que eso es. ¿Cómo has hecho tú para lograr ese balance entre el padre, entre el esposo, entre el hijo, el hermano, el abogado y Jaime, el hombre? Eso te lo voy a dar chance para que piense. Nos vamos a la pausa comercial, nosotros continuamos aquí. Jaime está pensando que va a responder. Ya no tienes que visitar un montón de supermercados para conseguir esos productos hispanos que tanto deseas. Productos de Colombia, productos de Venezuela, y estamos hablando de Venezuelan Treats, que siempre están abiertos para que tú consigas todo lo que tú desees. Ahora bien, si tú lo que estás buscando es un ambiente sabroso, con música en vivo hasta las 2 de la mañana, pero sabroso, te digo, de merengue y salsa, en un ambiente bonito y que puedas hablar, comer y bailar, Varas Grill. Es el único lugar que lo vas a conseguir con estos 3 sabores y maravillas. Buen lugar para comer, buen lugar para bailar y buen lugar para hablar. Ahora bien, yo sé que muchas de ustedes, mujeres, dicen tengo que comprar algo, tengo que ir a un mall grandísimo. Ya no, en Elites Boutique, que son los encargados de vestirme, están ubicados directamente para que vayas y escojas todo lo que quieras, tanto para muchachitas como para mujeres adultas contemporáneas. Puedes ir para allá y lo puedes encontrar en cualquiera de sus horarios y en cualquiera de sus días. Y también te quiero recomendar, porque me ha ocurrido, en estos últimos días me han escrito, si tienes un accidente de tránsito, un accidente laboral, ¿a quién tienes que llamar? A Nina Accidentes, que trabaja con diferentes abogados en todo el país y siempre van a estar para orientarte, porque nosotros como inmigrantes muchas veces no sabemos qué hacer. Y Nina Accidentes está allí para orientarte. Nosotros seguimos ya en los minutos finales con Jaime Vázquez. ¿Cómo hacemos para conseguir ese balance, Jaime, de ser esposo, abogado, padre, hijo, hermano y ser humano? ¿Cómo se hace? Yo creo que ha sido un proceso de crecimiento, pero un proceso de crecimiento que no es ahora o no es al momento de hacerme abogado. Ha sido un proceso de crecimiento desde, de verdad, desde el momento que llegué a Estados Unidos. A mí me ha marcado más, y de pronto es fácil decirlo, estos 25 años acá que los 19 años que viví en Colombia. O sea, yo soy el que soy hoy es por estos 25 años aquí. Esos 19 años en Colombia, al comienzo de venir acá, pues me crearon esa relación de odio y amor con Colombia por todo lo que viví como inmigrante, haber dejado el país, las razones por las cuales deja uno su país. Pero al llegar acá y crecer, y yo creo que estar abierto a ese crecimiento, y más allá de eso es encontrarle un significado a la vida. No es el hecho de quiero ser buen papá, quiero ser buen abogado, es qué te llena a ti, cuál es ese significado en tu vida que quieres perseguir y saber que tienes que seguir trabajando, no vas a llegar. O sea, el día que te llegó el día de tu muerte, ese es el último día que seguiste aprendiendo a hacerlo, no es como que llegaste a un punto medio en tu vida y ya después está todo hecho. Claro. Fíjate algo, en las mañanas, cuando Jaime se despierta, ¿qué es lo primero que hace Jaime? ¿Se despierta y comienza a preocuparse o comienza a qué? ¿Qué es lo primero que hace Jaime en las mañanas? Bueno, estoy casado con una maestra. Mi esposa es maestra de escuela pública, o sea que al momento que nos levantamos, ella comienza a arreglarse porque ella se va más temprano que yo. Así que mi trabajo en todas las mañanas, 5 días a la semana, y termina siendo 7, porque el sábado y el domingo es igual, yo soy el que me encargo de los niños. Yo los levanto, nos vamos a desayunar, los cambio, así que básicamente mi día comienza con la felicidad de levantarnos, la rabia de que nos tenemos que ir para el colegio, claro. No quiero eso de desayuno, sí quiero eso de desayuno, todos los días son diferentes, pero básicamente es los niños. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Qué sueño tienes tú que tú dices, más allá de ser biólogo, como tú lo comentaste, cuál es ese sueño truncado? Es decir, Jaime Vázquez dice, me retiro, ya no quiero ser abogado de inmigración. ¿Qué le gustaría? Mira, yo creo que sería estudiante de por vida. A mí me fascinó la universidad, o sea, a mí me fascinó ser estudiante, a mí me fascina enseñar,
A mí me fascina cuando me llaman a una escuela o cuando me toca ir, por ejemplo, a un colegio comunitario o a dar una clase. Esa parte de la educación, de aprender aprendiendo y de aprender enseñando. Eso me encanta. Si yo le digo a mi esposa y mi esposa me dice, no, no podrías porque te aburres, porque a ti te encanta estar moviéndote, Sí. pero si yo me llegara a ganar la lotería, que nunca la juego, No te la vas a ganar nunca. yo creo que yo sería estudiante, estudiaría una maestría, un doctorado en historia del arte, cualquier cosa. O sea, tranquilitos, Jaime Vázquez con el periódico ahí echado en la sala. Ese no es Jaime Vázquez, por ahí no va. Vamos con los minutos finales. 4 preguntas rapiditas. Dale. Un olor. A madera, a bosque, A vos. sí, Un sabor. agridulce, Una ciudad. Tokio, Una persona. mi esposa. Qué lindo, me encanta que estés aquí con nosotros, Jaime, te queremos mucho. Para ustedes vieron que fue un placer tener a Jaime Vázquez el día de hoy. Y como yo siempre digo, en el 2015 cuando yo emigré, a mí me dijeron, emigrar a Estados Unidos no es una carrera de velocidad, Sí. es una carrera de constancia. Así que si usted se siente mal hoy, si se va a la cama quizás triste, si se despierta quizás con pocos ánimos, piense qué es lo que usted necesita para moverse a ese lugar que quiere, pero también piense todas las cosas que ha logrado. Y como yo siempre digo, rodéate de gente buena, de gente honesta y de gente trabajadora, porque tarde o temprano a la gente buena le pasan cosas buenas. Que Diosito los bendiga y nos vemos la próxima semana. De cerca con Caro Pereira es presentado por Nina Accidentes, Clínica Hispana Vida Sana, Joyería La Francia, Lucy's Bakery, Venezuelan Treats, Varas Grill, Elites Boutique, Ashley Aesthetics, MB Fiestas, RR World Travels, Leima Beauty y Gema en